Hola pequeños alumnos y alumnas, bienvenidos a este su nuevo canal. ¿Qué aprendiste? Y el día de hoy estaremos hablando un poco sobre este hecho histórico que marcó la historia de México, que fue la masacre de Tlatelolco. La masacre de Tlatelolco, o matanza del 2 de octubre, como coloquial se le conoce, es como ocurrieron los hechos el 2 de octubre de 1968 durante un motín llevado a cabo por estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas, en las Tres Culturas, perdón, ubicada en la unidad habitacional Nonanoalco, Tlatelolco, en Ciudad de México. Dicha concentración se lleva a cabo en el contexto del movimiento estudiantil que había estallado el 22 de julio de 1968, debido a la represión de estudiantes por parte de las fuerzas policíacas del Distrito Federal y de elementos militares del ejército mexicano. Tras una riña entre alumnos de la Vocacional 2 y 5 del IPN, Instituto Politécnico Nacional, y de la Preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM. Los asistentes al mitin fueron atacados por elementos del ejército mexicano y de miembros del grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, el cual se sabría años después era conformado por miembros del Estado Mayor Presidencial. Bueno, a todo esto, eh, lo que pasó en esa ocasión fue que ya había un descontento por parte de los estudiantes y del gobierno, que en ese entonces el presidente de la República era, el presidente de ese tiempo era una persona muy opresiva, que no le gustaba que se manifestaran, que no le gustaba que la gente le reclamara por su gobierno, por sus malos manejos en el país, y también se metía, por ejemplo, con la música. No le gustaba que se escuchara el rock and roll. Él prohibió el rock and roll en ese tiempo. Entonces, pues los jóvenes estaban en contra de este presidente por todo lo que estaba haciendo. En 1968, el 2 de octubre, después de ese pleito entre los estudiantes ya que les mencioné, pues decidieron manifestarse en la Ciudad de México para pues que se escuchara que estaban en descontento con el gobierno de esa época. Entonces, pues hubo una marcha muy grande de puros estudiantes y de maestros que desembocó y todo terminó en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, pues como ya estaba enterado el presidente de esa época, pues decidió amedrentarlos. Cuando ya estaban todos los estudiantes concentrados en ese meeting, en esa plaza, pues se cerraron todas las calles, las calles alrededor, con tanques militares, camionetas militares. Se desplegaron militares alrededor de las calles, de las salidas de las calles, para que pues no dejaran pasar a nadie para lo que ya tenían planeado. A todo esto también había muchos francotiradores postrados en las azoteas de los edificios, y había un helicóptero sobrevolando el área, eh, pues viendo toda la marcha, toda la acción. Y también, como ya se los mencioné, había un grupo de paramilitares que se denominaba el Batallón Olimpia. Estos personajes iban camuflados entre las personas de la marcha, pero traían un distintivo. Todos los que eran pertenecientes a este batallón o a este grupo Olimpia traían un guante blanco. Pues ya la marcha transcurrió normal, estaban gritando sus quejas, cuando de repente, pues del helicóptero se dejaron
se dejaron caer, perdón, 3 bengalas. Esas 3 bengalas, pues, daban inicio a la balacera. Empezaron a disparar, eh, atacando a todos los estudiantes, empezaron a disparar los francotiradores, empezaron a disparar los militares, también, los del Batallón Olimpia empezaron a disparar y, pues, mataron a muchos estudiantes. Este, Todavía no conforme con eso, pues empezaron, todos los estudiantes pues empezaron a correr, a quererse salvar y se refugiaban en los edificios, en los departamentos que ahí había en los edificios. Pues entonces la policía militar y los del Batallón Olimpia empezaron a buscar a estudiantes en todos los apartamentos, en todas las casas que había en ese alrededor y los sacaban para después pues golpearlos, meterlos a la cárcel, desaparecerlos, pues matarlos. Entonces, pues ese hecho fue un hecho muy sangriento, porque pues muchos estudiantes fueron asesinados, golpeados, encarcelados, solo por el hecho de no estar de acuerdo con las reglas del presidente de esa época. Entonces, pues eso fue lo que ocurrió en, a grandes rasgos en ese hecho trágico para nuestro país. Y como dice el dicho, el que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces, para que todos estén conscientes y conozcan su historia, para que no le pase en un futuro al país una matanza como esas, pues todos debemos de conocer nuestros derechos y pues ahora ya es un poco más flexible. El gobierno de estas épocas pues ya es un poco más, este, más fácil protestar en cuanto a se estén violando los derechos de los estudiantes, pues ya el gobierno escucha un poco más, ya no es tan opresor, ya no los calla a golpes y a balazos como en esas épocas lo hacía los presidentes de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, pues eso fue lo que ocurrió en la matanza, que fue el 2 de octubre de 1968, para que todos tengan presente esa, ese hecho trágico y pues aprendan algo más de su historia y de que no todos los presidentes que han pasado por el país pues han hecho cosas buenas, ¿verdad? Como hay presidentes malos y hay presidentes buenos, pues todo está en que conozcamos la historia y nuestros derechos para que no se vuelva a repetir una, una trágica historia como la que sucedió ese 2 de octubre. Y pues en México se sigue conmemorando esa fecha, sigue habiendo marchas de conmemoración, reportajes, documentales, pues para que todos conozcan la historia de nuestro país y los hechos que marcaron eh, pues a México. Y es trágico, pero pues ayuda a que el país siga creciendo. Entonces, pues ahí tienen este pequeño relato de que de qué pasa cuando un gobierno no deja que se manifiesten y que expresen sus derechos las personas, los estudiantes, en contra de lo que ellos piensan que es lo correcto, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí ya tienen un poquito más de noción de lo que pasó en la matanza de Tlatelolco. Y ahora sí, pues díganme ustedes cómo se llama el canal y qué aprendiste, ¿verdad? ¿Qué aprendieron sobre este tema? Espero que les haya ayudado para sus tareas, para sus clases y nos vemos en el próximo video. Espero que todos estén bien. Un saludo a todos, estudiantes. Adiós.